Hace 2 años ocurrió una situación realmente lamentable, repulsiva, un caso más de tantos que ocurren diariamente en nuestro país y de los que las autoridades disfrutan no solo dando carpetazo, sino protegiendo a los criminales y revictimizando a las víctimas. Raúl N., un conserje quien laboraba en la primaria Tesosomoc, ubicada en la colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, aparentemente abusó sexualmente de al menos 5 niños con total impunidad, hasta que uno de los pequeños reunió la valentía de contar lo que sucedió. Bienvenidas mis criaturas misteriosas a Yanely Channel. Acompáñenme a conocer este caso en curso y del que esperemos pronto se obtenga justicia. Recientemente, en una entrevista, la madre de una de las víctimas narró el brutal modus operandi con el que Felisa N., directora de la primaria Tesosomoc, Fabiola N., una maestra de educación especial, y Raúl N., el conserje sinvergüenza, actuaron en grupo para no solo abusar de los menores, sino también, aparentemente, crear contenido para venta. De acuerdo con el testimonio de la madre del menor, cuando su hijo, quien tiene problemas del habla, iba en 3er grado, una maestra de educación especial le recomendó tomar clases especiales debido a los supuestos problemas de concentración de su hijo. Para la mujer, esto no resultó extraño, ya que de más pequeño, el menor había tomado clases especiales. Sin embargo, jamás autorizó que el pequeño fuera sacado del aula para estas clases. No obstante, en total clandestinidad, Fabiola N., la maestra de educación especial, presuntamente iba al salón de las víctimas, las nombraba y les pedía que la acompañaran. La mujer los llevaba a la dirección, donde junto con Felisa N., manipulaba a los niños, diciéndoles que sus papás no los querían y que solo podían confiar en ellas. Pero estas 2 arpías solo estaban preparando a los pequeños para llevar a cabo un plan siniestro, y en este punto es donde entraría en acción la pieza clave de este caso. Detrás de un librero se ocultaba una puerta secreta que llevaba a una habitación oscura, iluminada únicamente por la linterna de Raúl N., un hombre de aproximadamente 80 años, alto, tuerto y que cojeaba de una pierna, quien portaba un cubrebocas y guantes negros. Los menores eran obligados a sentarse en línea frente a una cámara. Posteriormente, Raúl N. los obligaba a desnudarse y a tocarse sus partes privadas entre ellos, para luego ordenarles que le realizaran sexo oral uno por uno. Y finalmente, el episodio de terror terminaba con Raúl N. sodomizando a cada uno de los pequeños en medio de gritos de desesperación y llanto. Todo bajo la lente de una cámara que captaba momento a momento el terror de los niños, y con la probable implicación de la directora y la maestra del plantel educativo. Estos terribles hechos se siguieron repitiendo no solo contra este grupo de niños, sino con compañeros más pequeños de 1er y 2º grado, de acuerdo con la declaración de la víctima. Como cabría esperar, el pequeño valiente que narró los hechos comenzó a temer por la vida de sus padres, pues sus abusadores le habían dicho que los mataría si decía algo. El menor comenzó a tener pesadillas, problemas de continencia de orina e incluso de excremento. Discutía con sus hermanos mayores, tenía ataques de ira, no permitía que nadie le realizara el más mínimo toque. Se enfermaba constantemente y llegaba con tareas inconclusas que supuestamente se había negado a hacer en horario escolar, pero sobre todo se negaba a regresar a su escuela, a ese lugar que le traía tan malos recuerdos y del que solo quería escapar para evitar ser víctima nuevamente de las garras del conserje. Esta situación provocó que la madre del pequeño lo llevara al psiquiatra, quien antes de realizarle un estudio profundo, lo diagnosticó con déficit de atención y le mandó medicamentos que provocaban efectos secundarios.
Al no estar conforme con el diagnóstico del psiquiatra, la mujer recurrió a un psicólogo particular que laboraba cerca de su casa y quien, al diagnosticar al niño, le reveló que había sido víctima de abuso. El pequeño seguía teniendo miedo de las amenazas de los monstruos que lo lastimaron, pero al acudir a una segunda consulta, describió mediante un dibujo a Raúl N. A pesar de que el menor reportó la situación a la maestra de su grupo y le pidió su ayuda, ella nunca quiso escucharlo, quizás creyendo que se trataba de un juego de niños, o quizás con plena conciencia de lo que ocurría a puerta cerrada en la dirección. En marzo de 2023, la madre de la víctima presentó una denuncia por los hechos, sin que hasta el momento se haya integrado la carpeta de investigación de manera correcta. En su entrevista, la madre del menor narró la manera en que los policías de investigación revictimizaron a su hijo, haciéndole preguntas obscenas sin ningún tipo de consideración, cuestionando su problema del habla, e incluso asegurando que las declaraciones del niño se trataban de un sueño. Pero ahí no para la incompetencia de las autoridades, pues la médico legista no realizó un análisis a profundidad de la víctima para corroborar el abuso. Cuando la situación se difundió a través de redes sociales, decenas de padres de familia que temían por la seguridad de sus hijos acudieron a la primaria Tesosomoc para capturar al conserje. Sin embargo, temiendo que éste pudiera ser linchado, las autoridades locales acudieron a rescatarlo. Porque recordemos que en este país pareciera que los criminales merecen más protección que las víctimas. El conserje no fue detenido ni despedido, solo fue trasladado a otra institución, mientras que ni la directora ni la maestra presuntamente implicadas tuvieron algún tipo de repercusión. Se presume que la finalidad de este macabro hecho era obtener dinero mediante la comercialización de videos pornográficos de los niños, una industria que, recordemos, creció intensamente desde la pandemia. De acuerdo con datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre los países miembros, con más de 4.5 millones de niños afectados anualmente. Además, la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, ha documentado decenas de casos de violencia sexual extrema en 18 planteles educativos, tanto públicos como privados, principalmente en la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. Pequeñitos entre 3 y 7 años fueron atacados dentro de las instituciones escolares e incluso fueron trasladados afuera de los planteles para cometer los abusos, teniendo que atravesar por tocamientos, presenciar actos sexuales, ser violados e incluso haber sido abusados frente a un grupo de compañeros. Y esta es solo una pequeña parte de los menores que con valentía cuentan el infierno por el que atravesaron. Pero hay miles de casos más que aún no se han dado a conocer, ya sea por el desconocimiento de sus padres, por la negligencia de las autoridades, o por el simple hecho de que no cuentan con una figura adulta de confianza que los haga sentir seguros. Evitemos que los niños sigan sufriendo. Exijamos justicia por ellos, porque de nosotros depende evitar un futuro lleno de adultos con fantasmas del pasado que los atormenten. Los leo en los comentarios. Nos vemos pronto con un nuevo video.